Bueno, nos encontramos acá en el Parque Rivera, nos juntamos con José Celentano, que es el creador de la comunidad de las Donf en Vigo. Fue él el que viajó a Floripa y es el que tiene un montón de experiencias para compartir, información, contestar muchas preguntas que se hicieron en el video que saqué antes, donde les pedí a ustedes que comentaran cuáles son las dudas que ustedes podían tener para poder viajar a Brasil. Bueno, pues buenas tardes a toda la comunidad de Emiliano. Antes que nada, mi nombre es José Celentano. Bueno, yo soy propietario de esta Donf en Vigo. Bueno, antes que nada quiero hacerte un agradecimiento personal y creo que hablando por parte de todos los propietarios de vehículos eléctricos, el gran aporte que estás haciendo a toda la comunidad y a la gente tanto propietaria como indecisos que bueno, que veo que en las redes cada día son más y bueno, en la calle también, por suerte, cada día son más vehículos eléctricos y bueno, tu aporte es muy importante para nosotros. No, por favor, yo lo hago con mucho placer. O sea, primero que me encanta crear contenido, me encanta grabar videos hace años. Y bueno, creo que justo agarré un nicho que está en auge en todo el mundo y bueno, tener yo también un auto eléctrico me hace también aprender, pero yo sigo aprendiendo. Las preguntas que más se repiten en esa publicación es, por ejemplo, que si necesito alguna aplicación en particular para poder cargar allá en Brasil, si puedo cargar solo con tarjeta de crédito o tengo que tener una tarjeta RIF, digamos, de cada cargador en Brasil. Los cargadores gratis, si son todos gratis, cuáles son, cuántos kilómetros hay entre un cargador y el otro. O sea, tomate tu tiempo, profundizá tranquilo. Bueno. Bueno, básicamente quiero comentarles que bueno, esta es un vehículo que tiene unas 360 kilómetros de autonomía acá en ciudad, por lo que todos sabemos que, bueno, todos no, por lo menos los que tenemos vehículo eléctrico y hemos viajado, sabemos que la autonomía baja considerablemente en carretera. O sea que tenemos que tomar en cuenta que tenemos un 30% menos aproximadamente de autonomía cuando viajamos en ruta. También decir que no todos los viajes son iguales. Uno cree que viajar de repente va a ser de la misma forma y sin embargo uno tiene que estar pendiente qué clima hace, si está lloviendo, si no está lloviendo, porque en un vehículo eléctrico todo eso se transfiere a gasto de energía. Entonces, eso a la hora de viajar creo que es lo que también tenemos que tomar en cuenta en el planning. ¿Qué temperatura va a haber? ¿Qué clima va a ser? Porque eso a nosotros nos puede jugar en contra. Bueno, no hay que tener miedo a viajar, se viaja como cualquier otro vehículo, nada más que hay que planificar un poco más. Yo, por ejemplo, hice la ruta de Yaguarón, salí por Río Branco. Hay una ruta para ir a Brasil, por ejemplo, que se puede salir por el Chuy. Yo elegí por Río Branco porque, bueno, entre comentarios de gente y eso me habían comentado de que era el tramo, había un tramo entre el Chuy y el primer tramo saliendo del Chuy, como que había mucha fauna, se cruzaban animales en el camino y todas esas cosas. Entonces preferí ir a la segura, que si bien mucha gente sale por el Chuy y es respetable, esta es mi opinión, yo viajo con niños generalmente, entonces intento prever y minimizar todos los riesgos que puedan haber en el camino. Cargadores en Brasil hay. O sea, el tramo que hay que tener un poco más cuidado es el primer tramo entre Yaguarón y Pelotas o Porto Alegre, básicamente te diría. Porque bueno, ese tramo la red es muy acotada. Hay un cargador gratuito saliendo de la frontera mismo ahí en Yaguarón. Es un cargador que por ahora es gratuito y existe porque ¿Uno ya solo es? por ahora en ese tramo sí, porque habían varios, pero bueno, se están cayendo poco a poco, digo, se están quedando. Esos cargadores trabajan con paneles solares, calculo yo que de repente, bueno, en temporal esas cosas han tenido algunos problemas que otros y hoy en día están quedando 3 cargadores gratuitos que están justamente en la frontera del Chuy y de Yaguarón y después queda uno pasando Cristal, que no me acuerdo bien el lugar, pero bueno. Hoy en día les diría que no se arriesguen a contar con esos cargadores porque no se sabe. O sea, claro, ahí se pueden llevar una mala pasada en el sentido de querer buscar el gratuito y que no funcione o que no. Yo me la jugué, realmente me la jugué. Cargué en Yaguarón porque quería experimentar el tema de tratar de gastar lo menos posible en el viaje también. Me la jugué, llegué, no tuve ningún problema, el cargador funcionaba.
Había de hecho una persona cargando adelante, que era uruguayo también, estuvo 10-15 minutos y después en todo ese interín que yo estuve cargando no vino más nadie. Ahora sí decirte que con el diario del lunes fue un poco arriesgado porque de ahí en más hasta Pelotas no hay cargadores prácticamente. Entonces si yo no hubiese podido cargar ahí, hubiese tenido que volver hacia atrás, cruzar la frontera de nuevo y poder cargar de repente en el Panda, que está el cargador de UTE ahí, ¿no? El Panda es donde se hace la migración uruguaya para salir del país. Entonces, bueno, me la jugué, salió bien la jugada y después, bueno, hasta Pelotas, por ejemplo, no hay casi cargadores. Hay un par de cargadores muy lentos, están dentro de alguna finca o dentro de algún recinto ahí, pero bueno, son a 7 kilowatts, no aconsejo estar ahí porque Sí, es lo mismo tenés que que pasar la cargar en un noche. domicilio, exactamente. Por emergencia, capaz. Exactamente. Bueno, la idea era ir hasta el cargador de Pelotas. Bueno, ahí aparentemente no andaba. En ese momento llegué hasta ahí y me encontré con unos Uber que algunos estaba cargando en carga lenta y otros habían enchufado unos enchufes ahí. Por ende no pude cargar en ese y la idea era cargar en otro cargador más adelante. Tenía Pelotas como opción, pero miré la autonomía y dije, llego. Y ese fue mi gran error porque no llegué después. Llegué a un pueblo que se llamaba Camacuá, que me figuraba que había un cargador, que ahora también voy a contar la experiencia, por eso quiero llegar hasta este Sí, punto. tranquilo. Porque quiero contar la experiencia, porque las aplicaciones, hay varias aplicaciones que uno puede mirar, inclusive el PlugShare, que es una aplicación genérica de cargadores, ahí te despliega toda la red de carga que puede haber en distintas localidades. Pero bueno, no especifica a veces qué compañía es cada cual, entonces bueno, uno va confiado a lo que ya más o menos le dijeron en redes o lo que fue investigando, de que pones un QR, esto y lo otro. Y sin embargo, bueno, llegamos hasta un lugar que se llamaba Camacuá, figuraba que había un cargador. Llegamos y bueno, no nos aceptaba la tarjeta uruguaya. Nos decía que... La tarjeta de débito o La de crédito. tarjeta de crédito uruguaya. Acá hay un problemita que no sabemos bien si yo no había declarado que me había ido del país y no me la aceptó o si realmente el cargador en sí, la aplicación de ese cargador que tenía un nombre Conecta, una cosa así, Conecta EB, no aceptaba la tarjeta o directamente aceptaba solo tarjetas brasileras. Entonces, bueno, esa duda me va a quedar y espero que... ¿Y la tarjeta tuya era internacional? Sí, yo tenía todas las tarjetas, tenía inclusive 3 tarjetas internacionales, ninguna de las 3 me la aceptó. Después yo en el estado de cuenta vi que había rechazado eso, por eso ahí me generó la duda si realmente yo no había declarado esas tarjetas que iba a salir del país, pensé que era una cosa automática, que son de las cosas que agradezco que me hayan pasado porque de ahí en más el viaje cambió. Claro. Sí, el viaje cambió, les comento que hay varios cargadores, yo después a partir de ahí empecé a usar la aplicación más conocida por todos que es Tupi. Tupi es una aplicación que te muestra toda la red de carga de ellos. Entonces ahí, bueno, uno puede programar el viaje porque te muestra todos los cargadores con todos los costos. Uno ve fotos ahí, ve más o menos dónde está parando. Generalmente uno cuando hace un viaje largo programa parar en un lugar donde haya baño, donde haya algo de repente para comer. Para aprovechar la carga y poder Exacto. comer, ir al baño. Claro. Entonces es una aplicación que está linda porque, bueno, te muestra de repente fotos de usuarios que ya han parado ahí, sacan una foto, entonces uno ve más o menos el panorama. Ahí en esa aplicación, por ejemplo, le cargas tus datos. No hace falta tener datos brasileros, esa es una de las consultas que hace la gente también. Sí, si precisas cédula extranjera. Exactamente, no, en Tupi no precisás cédula extranjera, generalmente en casi todas no precisás, hay una opción que te pone pasaporte extranjero y vos podés cargar tus datos con eso. Y luego, bueno, hay aplicaciones que pueden debitarse la tarjeta y hay otras que son con precarga, que esa es generalmente la que yo utilicé, tanto Tupi como otra que se llamaban WeChat, que esas son con precarga. Vos le cargas saldo a la tarjeta y bueno, una vez que llegaste al cargador, es la misma dinámica que hacemos acá cuando vamos a cargar a un punto de carga. Escaneamos QR, le damos iniciar la carga y bueno, ese saldo se va descontando. Pero es muy fácil en realidad. Lo que pasa que uno tiene que ir proyectando bien los puntos de carga porque según la autonomía de tu vehículo, que no todos tenemos la misma autonomía, va jugando con esas distancias, ¿no? Yo intentaba no superar los 220 kilómetros de distancia entre un cargador y otro. Y eso no solamente porque este da un poco más, inclusive según en condiciones
buenas da más incluso, pero ¿qué pasa? Te puede llegar y que el cargador no esté funcionando. Me quedé con la intriga de la experiencia o la mala experiencia de no llegar al cargador ahí en Camacua. ¿Qué pasó después? Bueno, ahí hacemos un lapso porque ahí fue entre tragicómico porque bueno, llegamos hasta ahí, no había nadie, llegamos precioso y bueno, bajamos y hacemos todo el proceso de registro porque era un cargador que era de una empresa que yo no tenía asociada en mi mente, entonces bueno, hicimos todo el proceso de registro, registró y estábamos ahí que no podíamos hacerlo. Bueno, entró un poco la desesperación, no te voy a negar, porque viajo con niños y todo, y bueno, era ya una hora que veníamos viajando hace varias horas, queríamos llegar al destino. Pido un supermercado y le pregunto a una chica ahí si hablaba español, y me dice, no, espera que yo ya te traigo a alguien. ¿En qué idioma te lo dijo? ¿Portugués? Sí, en señas, el lenguaje de señas que es el que no falla. Me dijo así, que ya voy a buscar a alguien. Bueno, ahí vino una chica que hablaba un poco de portuñol, era la encargada del supermercado y bueno, la verdad que probamos, ella intentó probar, mis tarjetas no funcionaban hasta que bueno, se ve que vio mi cara de preocupación y me dijo, quédate tranquilo, yo pongo mi tarjeta y arreglás conmigo. Se la jugó. Hay buena gente en Brasil. Sí, hay buena gente y ya conozco otras experiencias que han pasado de esas así, porque a medida que uno va contando su experiencia también hay otra gente que siempre alguien te está asiste. Pasando por la misma también, ¿no? Sí, igual no puede, o sea, no hay que desesperarse porque hubiese habido otra alternativa que sería alquilar un lugar en ese lugar y cargar tu auto en un cargador doméstico, ¿no? Esa era la otra opción que me quedaba, era decir, bueno, me quedo a dormir acá. En una casa donde pueda cargar el vehículo y bueno, no te vas a quedar parado, no nos íbamos a quedar ahí tirados, siempre hay una alternativa, eso quiero dejarlo bien claro a la gente porque muchas veces entras en la desesperación, pero siempre Sí, hay claro. alguna alternativa a esto. Recuerden que todos los vehículos eléctricos vienen con un cargador que justamente es un cargador de emergencia. Ese caso sería una emergencia, si yo no tengo dónde cargar, bueno, tengo el cargador, lo puedo enchufar en cualquier yuco, porque es un cargador que demanda 2.3 kilowatts, o sea, consume muy poco, obviamente es una carga muy lenta y ese caso sería para quedarse esa noche ahí, cargarlo en la noche y bueno, y no pagar la energía, porque aparte estás alquilando, vas a pagar el alquiler de la casa, digamos, podrías descontar la carga si lo hubieses cargado en un cargador de la red privada o pública del alquiler Claro, sí, que pagaste. obvio. Había otra alternativa que habían otros cargadores lentos, pero también por lo que había leído, porque justo había entrado en ese cargador y había leído que también tenía problemas con tarjetas. Lo digo esto porque capaz que hay gente que viajó y me decía, no, pero hay otras opciones. Sí, capaz que había otras opciones dentro de ese pueblo, que era casi que el último con red de carga para llegar hasta Porto Alegre. Había unas opciones lentas, pero también teníamos la incógnita de que si íbamos hasta ahí, qué iba a pasar. También capaz que nos pasaba lo mismo y no queríamos perder el lugar de carga ahí porque ya estábamos posicionados, sí, claro. Había un solo cargador y era, si no, esperar que otro vehículo cargara y bueno, toda esa dinámica que tenemos a veces los eléctricos. ¿Cuántos kilómetros haces en ruta con esta Donfen Vigo, que es la E2, es la que tiene la batería más chica, que hace 360 en ciudad, sí, más o menos, ¿no? 360. ¿Y en ruta cuánto viajas más o menos? Y en ruta, más o menos, la que mayor me ha dado en condiciones normales, por decirlo de alguna forma, en nuestro país son entre 270 por ahí, 270 kilómetros, llegando, ¿no?, a un límite ya de que empiezan a sonar las alarmas de un 5%. Por sí, ahí. Exactamente, sí. Después, por ejemplo, me pasó, que esto me adelanto en el viaje, bueno, no sé si querés que adelante para adelante. No, tranquilo. Si es hubo un tramo, por ejemplo, de Florianópolis que fuimos hasta el Beto Carrero. El clima habían 29, 30 grados, fue espectacular el día que hacía, no había viento, no había nada y por ejemplo la camioneta hicimos 300 kilómetros ida y vuelta y encima me sobraron 60, o sea que me gastó 1 kilómetro por cada kilómetro hecho. Son cosas que a veces... ¿Pero eso fue en ruta, autopista? En ruta, 100% ruta. ¿Y la velocidad? Haciendo a 90, 100. Esa es mi velocidad promedio siempre. 90-100, obviamente que si rebasamos algún vehículo le damos un golpe de acelerador. Pero... ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan el video que yo subí de cuando fui a Colonia. Fue uno de los primeros videos, porque yo recientemente tenía la camioneta. Me crucé con una Vigo verde y la filmé en el video. Era él.
que iba a 90-100 y yo lo pasé como a 120 más o menos, Claro. porque yo estaba probando cuánto me rendía la batería yendo a una velocidad, digamos, fuera de los límites, porque las rutas nacionales entre 90 y 110, más de 110 estás por fuera. Yo Sí, iba a 120. igual decirte que, bueno, Brasil, por ejemplo, el primer tramo es carreteras de 80, o sea, tampoco te deja correr mucho, hay radares, hay cosas que tenés que estar más cuando de repente es tu primer viaje y no sabés Y no cómo, conocés, y claro. no Sí. conocés, tenés que respetar mucho porque las multas son similares en todos los países y después hay la mayor velocidad que te permite en Brasil son 110, o sea que podés correr siempre corriendo el riesgo de multas porque hay bastantes radares. Pero bueno, hay aplicaciones también, le digo, por si alguno las quiere tener, que busquen, porque hay que te dicen si fuiste multado en el correr de esos días ahí en Brasil, ¿no? Porque a veces Es bueno saberlo eso, porque las muchas veces, digo, conociendo incluso los radares acá, nos terminan multando, imagínense en un lugar donde no conocemos. al brasilero le gusta correr, le gusta correr. Yo aconsejo viajar de día el que no tiene experiencia en rutas brasileras porque hay mucho tráfico de camiones, hay muchas cosas que continuamente, sobre todo cuando te estás arrimando a grandes ciudades. A mí tuve una mala que me tocó viajar con lluvia, ida y vuelta, y eso también, sabemos los riesgos que conlleva la lluvia y la visibilidad, ¿no? O sea, y estás en un lugar donde a veces no dominás la ruta y a veces el GPS te lleva por algunas encrucijadas, no es en muchos lugares, pero sí a veces hay que estar atento a eso. Entonces, eh, los radares, la velocidad y esta que la tocas un poquito y vuelan, o sea, hay que tener cuidado con eso porque te Sí. puede llevar una mala... Aparte, hablando del clima también, cuando hay mucho viento, yo he notado en la ruta, claro, es una SUV, yo le digo camioneta, para mí es una camioneta, pero es alta. Entonces el viento que pasa por abajo te mueve, no sé si te ha pasado a vos, pero... Sí, no he agarrado mucho viento, por suerte no he agarrado en este tramo, pero sí, es verdad que los días de viento acá, si te agarra, te bambolea un poco porque son vehículos más bien altos. Claro, entonces Entonces, en rutas que no conoces, de repente haciendo como un viaje como a Brasil, como a Argentina o como cualquier otro lado, sí, sí. hay que ir más tranquilo. Y O sea, también el viento es una cosa desfavorable para los vehículos eléctricos, ya que también el tema de... va contra la Sí, aerodinámica del exactamente, vehículo. ejerce ahí va, la aerodinámica y bueno, y baja la autonomía también, ¿no? Por Claro. eso hay que calcular bien cada tramo que se hace. Una pregunta que se me viene a la cabeza, que creo que lo preguntaron también en Instagram, es ¿cuántas paradas hiciste? O sea, ¿cuántas veces tuviste que parar a cargar para llegar al destino? Bueno, yo salí de acá de Montevideo con el 100% de la batería y bueno, la primera parada proyectada era Minas. Acá tengo que hacer un paréntesis. ¿Minas? Sí, acá tengo que hacer un paréntesis porque claro, esta camioneta tiene 360 kilómetros de autonomía acá en ciudad, hablamos que tiene menos en ruta, pero ya hablando de un vehículo que tiene más de 400 kilómetros de autonomía, yo ya hubiese programado la primera parada en 33. Hice como una parada de emergencia en Mina para programar ese poquito que me iba a faltar para Y llegar a 33. para Exacto. asegurarte la carga también. Para Claro. asegurarme sobre todo porque el tramo de Minas a 33 tiene muchos desniveles, entonces también el vehículo genera un poco más de gasto porque hay que estar bajando y subiendo continuamente. ¿En Minas cargaste en DMC? No, todavía no están habilitados los de DMC. Todavía no estaban habilitados, pero bueno, es una de las empresas que se viene con bastante cargadores. Cargué en UTE hay muy pocos cargadores en Minas, ahí encima está en la plaza central, ahí, o sea que fue un ratito ahí que tuve que esperar y bueno, cargué, seguí viaje. Después cargué en 33 sí volví a cargar. Hay mucha gente que dice cargo al 80, cargo al 100. Yo generalmente cargo al 90, no por ser contra, pero es más o menos la autonomía que me deja este vehículo, que son unos 320 kilómetros, para hacer los tramos tranquilos, ¿no? O sea, al 80 yo hago 290, obviamente que de 33 a Yaguarón habían 130 y pico de kilómetros, llegaba bien, pero bueno, sabiendo siempre que... Sí, que te puede pasar de que no encuentres un cargador y tengas que seguir un poco más. Exactamente, entonces bueno, yo programé Minas 33, después programé Yaguarón. Pueden programar Río Branco, porque ahí ya cargan y están tranquilos, van hasta Pelotas. O sea, si no cargan en Río Branco, tienen que encargar en Yaguarón. Y de ahí, el próxima parada es Pelotas. ¿Y en Yaguarón cuántos cargadores hay? En Yaguarón hay uno solo. Hay uno solo rápido y uno solo lento. O sea, que es el gratuito.
Por eso es a jugársela si realmente querés economizar el viaje, por decirlo de alguna forma, que era mi objetivo, decir, bueno, voy a intentar ir a Brasil de la forma más económica posible. Claro. Entonces, bueno, está. Me la jugué a Yaguarón, si no, bueno, tenés que hacer una carga antes y bueno, después ir hasta Pelota. Siempre aclaro eso, partiendo de la base de este vehículo con esa autonomía, porque, por ejemplo, el que estaba cargando enfrente mío, adelante mío en Yaguarón, tenía un vehículo que tenía 460 kilómetros de autonomía y su próxima parada era Porto Alegre, no tenía ningún ¿Qué auto problema. Era un GAC Ion V. ¿La camioneta? La camioneta es. Bueno, sí, esa Sí, tiene esa 600 tiene kilómetros sí, tiene como, ahí NDC. va, tenía como 500 kilómetros de autonomía en ruta, 400 y algo, entonces él me dijo que, o sea, que iba a llegar de una tirada a Porto Alegre. Yo no. Incluso, bueno, llegué a Pelotas confiado de que iba a llegar al próximo cargador y en Camacuá al final no, pero bueno, pude cargar un poco ahí, llegué a Porto Alegre. Porto Alegre es la otra carga obligatoria y después de Porto Alegre ya es otro cantar. Porque ahí, si uno se maneja ya con la aplicación Tupi, hay un montón de redes de carga, la verdad, de Porto Alegre para allá hay un despliegue impresionante de redes de carga, entonces ya se hace mucho más fácil. Yo estuve mirando en el Plug and Share, donde están los cargadores de todo el mundo, básicamente, que te vas moviendo con el mapa y van apareciendo todos los cargadores, y justamente ahí en Porto Alegre era como Sí, exactamente. una banda de Porto cargadores en Alegre todos lados. es una ciudad muy grande y también les aconsejo que si no quieren perder mucho tiempo intenten buscar siempre cargadores sobre la ruta o lo más próximo a la ruta, porque uno a veces por un mapa no ve, pero después para entrar y salir, sobre todo es tiempo, ¿no? Todo se transforma en tiempo para nosotros que tenemos que también hacer rendir un poco mejor el tiempo, porque también perdemos en cargadores un poco más de lo que pierde un auto a combustión, ¿no? Claro. Que si bien uno lo aprovecha para hacer cosas, comer, ir al baño, estirar un poco las piernas, pero es verdad que si encima de eso perdés tiempo en desplazamientos, se hace todavía más largo el viaje, ¿no? Pero después de Porto Alegre para allá, también tengo alguna experiencia, porque por ejemplo yo había programado un cargador a 200 y pico de kilómetros, 220 kilómetros, que estaba pasando Torres, creo que era. Y entonces cuando uno lo ve por ahí, lo programa, pero cuando paso vi que estaba del otro lado de enfrente y para hacer el retorno tenía que pasar el peaje, volver a pasar el peaje para cargar y volver a pasar. O sea, entonces esas cosas también te suelen suceder, ¿entendés? O sea, y eso no te vuelve a pasar. O sea, claro, pasaste por la experiencia, ahora exactamente. ya sabes que ese no. Ese O sea, no, o por lo menos a la ida no, a la vuelta sí, porque a la vuelta de hecho lo podíamos proyectar, parar ahí. Entonces por eso siempre hay que jugar con la autonomía, decir, no puedo llegar al límite a ese cargador, que no suelen, o sea, a menos que tengas un auto con muy poca autonomía o vayas a 150 kilómetros por hora, de Porto Alegre para allá no vas a tener ese problema porque hay muchos cargadores que si te perdiste uno por H por B vas a tener otro a 20 kilómetros seguramente. pasa como acá de que tenemos los cargadores de UTE que son de 60 kilowatts como mucho. Allá en Brasil, ¿de cuántos son más o menos? Bueno, Normal. eso era otra cosa que quería comentar porque uno piensa que de repente Uruguay está por allá. No, Uruguay está avanzado en ese tema. Los cargadores en Brasil en su mayoría son de 40, de 30 y hay algunos de 80 en algunos puntos ya más modernos, pero me tocó cargar en varios de 40 o de 30. O sea, incluso para moverme allá, yo estuve en Florianópolis y bueno, yo estuve en Canasvieras específicamente, entonces en Canasvieras tenían algunos de esos de 30 y bueno, es también lo que uno proyecta cuando va a mirar el tema del cargador, porque obviamente no es lo mismo cargar en un cargador de 30 que en uno de 80, de 90 o de 120, porque es tiempo, te va a demorar Es que más. justamente contás con ese tiempo, ¿no? Pero uno, y por eso te hice esta pregunta, porque uno dice, bueno, está en Brasil, que están más evolucionados, que hay molinos eólicos por todos lados, paneles solares, un montón de cargadores, digo, bueno, tienen que ser más potentes que acá, ¿no? O sea, sí, el problema es que Brasil recién está, o sea, Brasil, por ejemplo, tiene una cuestión de que no hay muchos vehículos eléctricos actualmente. Nos pasa al revés que nosotros, creo que hay más cargadores que vehículos, porque en Brasil todavía al ser tan grande y el brasilero que le gusta correr un poco más, como que uno va a los cargadores y lo encuentra vacío. O sea, me pasó muy pocas veces de encontrar a alguien cargando realmente. Si son taxistas, son de Uber o esas cosas así,
que se mueven dentro de una ciudad, pero los que les gusta moverse dentro de Brasil, creo que por ahora no eligen el vehículo eléctrico. Entonces, hay bastantes cargadores, en mi punto de vista, para los vehículos que ellos tienen eléctricos. O sea, Claro. para nosotros Capaz que por eso son de potencias más bajas, porque no existe esa necesidad de cargar tan rápido como para circular, ¿no? Como para estar cambiando de auto. Claro, para y la las carga. redes y también por un tema de costos. Un cargador de 120, obviamente 120 kilowatts no vale lo mismo que poner uno de 30. Claro. Y de repente hay muchos particulares ahora que están poniendo cargadores, por ejemplo, en Brasil. Me tocó de ir a uno, por ejemplo, que era un señor que tenía una empresa de plásticos y había montado adentro, al frente de su negocio, había montado un cargador personal y había contratado, se ve, 2 empresas y habían montado ahí 3 cargadores en un recinto, ahí, ¿no? Tres empresas diferentes. Y mucha gente está viendo eso, que sobre todo uruguayos y eso que estamos mostrando la movilidad eléctrica, porque es verdad que yo me paré, por ejemplo, en ese que estuve parado, me paré una hora ahí, no hubo nadie que no pasara y mirara el vehículo y se asombrara, porque para nosotros lo estamos prácticamente viendo en las calles, que ya es normal. Claro, para nosotros normal, claro. Es normal, pero a diferencia de lo que la gente se cree, en Sudamérica estamos muy avanzados nosotros con la movilidad eléctrica todavía. Bueno, en algo tenemos que estar avanzados en Uruguay. Siempre Sí. hablan del tercer mundo, que acá llega siempre lo último. Bueno, en movilidad eléctrica somos los pioneros, Sí, creo. claro, por eso uno exige en realidad, porque es verdad que está faltando red de carga, pero bueno, también se entiende que esto explotó prácticamente de un año para otro, el boom del eléctrico, Y acá tenemos la nafta más cara. Y también, claro, no como exactamente. dice el Pacha Sánchez, que dice tenemos la nafta más barata de la región. no sé dónde carga, al iba a revés. cargar la frontera, me Sí, parece. sí, sí, tal cual. Pero bueno, no, yo le aconsejo a la gente de que planifique, que mire, que investigue antes de ir. Si bien a todos como experiencia vamos escuchando lo de los costados y más o menos sacamos algunas cosas, pero hay que vivirlo en carne propia. Y como digo, como en toda la vida, siempre se sacan más cosas de las malas experiencias que de las buenas. Entonces está bueno también que te pase algo para que no te vuelva a pasar, ¿no? Para repetir el viaje, o sea, primero Claro, para sí. poder compartir esta experiencia, para que no te pase a vos que estás mirando el video, y segundo, para el segundo viaje, o sea que ahora te vas más tranquilo, ya sabes, no, en este no, porque este está enfrente, Exacto. me tengo que ir allá, cruzar un peaje, pagar, volver, este lo uso a la vuelta mejor, entonces claro, Uno aprendés. ya, con la experiencia, creo que no va a ser 2 veces el mismo viaje. O sea, desde el primero al segundo ya vas a ver que hay una diferencia tanto de confianza en tu vehículo, confianza en uno mismo y sobre todo sacarse el miedo de que no, o que hay que hacerlo en 2 días o en 3 días. Yo conozco gente que dice que hay que ir a Brasil, hay 4 días. No, podés hacerlo en un día. Realmente, si de repente hay 2 personas en el vehículo que manejen, podés hacerlo de un tirón. Hay que esperar un poco más, los cargadores están abiertos 24 horas. Eso es un mito. Hubo uno que comentó en esa publicación que hice yo de que me dejaran las preguntas para hacerle a José, que dijo, me voy el lunes, llego el viernes para hacer 2 días de playa, una Claro, cosa así. sí, bueno, sí. Por ahora la gente también, todos proyectamos eso. Yo proyecté 2 paradas intermedias, pero no por el vehículo en sí, sino porque viajo con niños y se cansan los niños, ¿viste? A veces de hacer muchas horas. Viajar con niños es otra Y cosa. también eso es otra cosa que quiero decir, intenten, si van a buscarse un alojamiento intermedio para pasar la noche, que los dejen cargar. Eso a mí me salvó y me ahorré dinero también, porque tanto como alquilé en Porto Alegre a la ida como en Pelotas a la vuelta, pude cargar en el domicilio, no me lo cobraron ni nada, o sea que lo pude hacer. Siempre tomando los recaudos de no prender fuego en ninguna casa ni nada, tratando de cargar a una potencia que habilite, que sepamos que estemos tranquilos, ¿no? 10 amperes, una cosa así que siempre sabemos que va. Si no conocemos las instalaciones cualquier instalación eléctrica, un cable de 4 milímetros lo aguanta. Pero ahí te ahorrás 2 cargas que, bueno, para la gente que quiere saber, más o menos una carga está entre 70 y 80 reales cargando en Brasil, una carga bastante completa. ¿Cuánto sería eso en pesos? Y en pesos serían unos entre 500 y 650 pesos, más o menos. Más o menos lo que se gasta acá. Sí, y dentro de todo también en la aplicación uno puede ver el costo de los cargadores. Eso también está bueno, porque vos podés elegir. También fue una de las cosas que yo intenté hacer, era mirar, hay cargadores que te pueden salir 3 reales el kilowatt, como hay otros que salían 1,99, 1,78.
Estamos hablando que a 8 pesos el real, estamos hablando de 24 pesos el kilowatt o 16 pesos. Eso también implica una diferencia, ¿no? ¿Existe en Brasil una red pública y una red privada como acá? ¿O son todos privados o son todos públicos? No conozco mucho lo que sería red pública en Brasil, pero creo que son todos privados. O sea, no hay red pública en Brasil. Por lo que yo tengo entendido y lo que vi, generalmente uno se maneja con todas aplicaciones. Los públicos capaz que son los gratuitos, ¿puede ser? Podrían ser, sí, claro, podrían ser una forma de incentivar el tema del viaje, porque inclusive esa ruta se llamaba Ruta del Mercosur, porque estaba diseñada para que uno pudiera viajar gratuitamente. Y bueno, capaz que sí, el Estado como siempre no pone, el privado siempre pone mucho más en lo cuanto es mantenimientos y todas esas cosas. Sí, que claro. la red Bueno, pública, eso ¿no? lo vemos acá también, o sea, acá a mí no me ha pasado nunca de llegar a un cargador de Iguan y no tenga comunicación, por ejemplo. En DMS no cargué nunca porque en Montevideo hay un cargador solo, bueno, son dos Sí. de 2 picos, pero es normal de que tengas mejor atención, mejor soporte técnico en un cargador privado que en uno de la red pública. Sí, después otra cosa que tampoco hay casi ningún cargador es el tema de costo de conexión, que eso es un poco también lo que a nosotros nos hace cuando viajamos al interior, tratar de cargar el vehículo al máximo, porque a UTE cobrarnos un costo de conexión. Tenés que diluir el costo. Y sí, porque de repente, yo que sé, yo en Brasil si quería cargar 10 minutos y seguir, sabía que no tenía costo de conexión, estoy cargando lo que el vehículo me está consumiendo y nada más. A la calle tener un costo de conexión, que es el gran problema que creo que estamos experimentando ahora, es que nos obliga prácticamente a hacer rendir esa carga, porque estamos gastando 140 pesos de conexión y bueno, ya lo cargo al 100 porque si no si lo cargo al 50 voy a tener que pagar de vuelta otros 140 pesos de conexión. Bueno, es lo que mencionaba yo en uno de los últimos videos que hice también, o sea, cómo podemos, digamos, cambiar ese cargo fijo de la red pública por kilowatt en un cargador privado. Especialmente porque los cargadores privados suelen ser de mayores potencias, por ejemplo, Iguan es de 180, los de DMS son de 120, no tenés cargadores lentos, o sea, son cargadores rápidos, que si bien el inversor, digamos, la camioneta, el motor, el inversor tiene una limitación, digamos, por más que el cargador sea de 180, si está limitado a 82 no vas a cargar más de 82, pero no te encontrás con un cargador de 60 kW que encima te cobra un cargo fijo. Sí, entonces, que muchas veces divide la potencia de carga también, porque si hay dos vehículos cargando a veces ya no es más de 60, es de 30. Que yo terminás cargando a 30 y está pasando mucho eso acá en Montevideo. Me pasó cargando en el Palacio Legislativo. Hay 3 cargadores, 6 picos, estaba cargando yo y un taxi al lado y estaba dando 30 para cada lado. Claro. Allá en el Chuy pusieron, no sé si ya lo están haciendo, pero pusieron la foto por lo menos de cómo sería, como 12, ahí va, 16. O 12 que sí, 12 cargadores, 24 picos. Exacto. 12 cargadores de 2 picos. Y ahí se va a terminar el mito, ¿no? Porque el tema de viajar en auto eléctrico, yo siempre soy una persona que digo que no es el problema del vehículo, no es el problema la autonomía, sino el sistema de carga. Si vos tenés cargadores cada 100 kilómetros, podés viajar a cualquier lado y no vas a tener ningún problema. Además también hay que sumarle que las estaciones de servicio también están poniendo cargadores, porque están en esa pelea de yo gano menos porque vendo menos combustible, bueno, entonces adaptate a la nueva tecnología, poné un cargador, pero claro, con ese cargador ahora están cobrando otro cargo que es por estacionamiento privado, entonces ahí en ese caso tenés que pagar 130 por estacionamiento privado, 130 por el cargo fijo de UTE y después los kilowatts que cargas. Sí, están un poco en plan de guerra con el vehículo eléctrico, pero creo que esto pasó como en todo Uruguay, se resiste a todos los cambios. Ha pasado en cualquier índole que nos pase en el Uruguay, o sea que hay que cambiar un poco esa cabecita. La movilidad eléctrica es nueva acá, pero no es nueva en el mundo, o sea que ya se viene dando. Y acá tenemos que aprovechar esto que tenemos ahora, que es viajar más barato. Hoy me preguntabas cuánto había gastado y gasté sensiblemente 3 veces menos de lo que hubiese gastado en un combustión. Sí, claro. O sea, y te digo más, por eso, aprovechando algún cargador gratuito, cargando en los domicilios donde me alojé, se hizo mucho más barato el viaje. ¿Habías calculado más o menos lo que ibas a gastar antes de hacer el viaje o lo fuiste
sumando a medida que ibas cargando? O sea, la verdad que más o menos me hice una proyección en la cabeza, pero también dependía de si realmente iba a poder cargar en el domicilio, si me iba a poder enchufar porque me había ido preparado. Brasil tiene un tipo de conector diferente, no es el conector Yuko de nosotros, tiene 3 patitas, entonces yo me había preparado un alargue para poder conectar en Brasil. Entonces está, pero a veces hay gente que piensa que con su cargador va a enchufar y no, eso también hay que tenerlo en cuenta. Nuestro cargador, nuestro toma Yuko no entra en un brasilero, Claro. son tomas diferentes. Entonces, Allá es de 110 aparte, ¿no? no, son 220 lo que cargué. ¿Ah, sí? Sí, cargué a 220. Lo único que el enchufe es diferente, tiene 3 patitas y no 3 patitas en línea, sino una patita más arriba, entonces no nos sirve. Yo ya lo sabía eso, fui con una preparación de un alargue y tal, eso también, pero a veces uno proyecta que va a poder cargar y de repente no puede cargar, pero había calculado más o menos en el entorno. Yo también tuve el viaje a Beto Carrero, que eso es un adicional al viaje también, que está dentro de lo que te voy a comentar ahora que gasté, fueron alrededor de 5.000 pesos, ida y vuelta. Pero tuve viajes en Beto Carrero, paseé por todo Florianópolis. La pregunta es, ¿cuántos kilómetros hiciste en total? Son 2.500 kilómetros que hice. Entonces es muy barato. Sí, si lo llevas ni un gasolero hoy en día gasta menos de 12.000 pesos Claro. en hacer un viaje de esa naturaleza, ¿no? Ahí entra, bueno, el tema del tiempo. Bueno, sí, vos gastaste esto, pero te llevó tanto tiempo. Sí. Bueno, está. Pero en tema de que si vos vas en tren paseo, licencia, vacaciones, no estás apurado, no estás presionado por el tiempo, y buscando economizar el viaje y aprovechar y tener la experiencia y todo eso, valió mucho la pena, ¿no? Sí, obviamente, claro que vale la pena y hay que aprender a disfrutar del viaje también, ¿no? Obviamente, últimamente en estos tiempos que corren uno va siempre con apuros a todos lados y creo que a veces cuando uno está de licencia está bueno bajar un poco la pelota. Esto te obliga un poco a bajar un cambio, aunque no tiene cambios, pero te lo obliga a bajar igual y tratar de disfrutar del viaje, de tomártelo como algo que estás economizando también y perderle el miedo a viajar, ¿no? Hay que perderle el miedo a viajar. Esto es un vehículo como cualquier otro, hay que programar más, pero no te inhabilita absolutamente de nada que con cualquier otro vehículo, ¿no? Ahí está. Siempre hablando de vehículos de carga rápida, ¿no? Obviamente que hay eléctricos de carga lenta que no es aconsejable viajar porque obviamente con un vehículo de carga lenta... Aquí estamos hablando de vehículos Y más de viejos. los chiquititos, ¿no? Porque de repente hay gente que está mirando esto que tiene un BAU. El BAU alguno de esos. L7 y todo Claro, eso. exactamente. Son autos que tienen 200 y algo kilómetros de autonomía, pero tienen carga lenta. Entonces, No sabía eso. Sí. Entonces ya ese vehículo te inhabilita a viajar por una cuestión de que tenés que estar Sí, 6-7 tenés poca horas, autonomía y 6-7 carga horas lenta. cargando en cada lugar donde vas, ¿no? Claro. Por eso digo, estamos hablándole a todo el mundo eléctrico, de todo el mundo, yo mañana me voy con mi vehículo. No, tenés que tener ciertos recaudos. También con la gente que tiene tomas GBT, le aconsejo que vayan siempre con su conector, adaptador, porque prácticamente no vi GBT. Entonces digo, está bueno también saberlo porque en Brasil no hay muchos GBT, no hay casi ninguno, entonces siempre con el adaptador. Sí, acá hay muy poco también GBT. Sí, hay uno, pero bueno, sabemos que hay bastantes autos GBT, sobre todo de la marca Geely, que bueno, obviamente que esté escuchando esto y quiere viajar, también que lo tenga en cuenta que no vi casi cargadores con... ¿La Geely conexión X5 tiene GBT? No, esa ya vino con CC2, pero de ahí para atrás, todo lo que es Geely, el Geometry, el Geometry C, todo eso vinieron con carga GBT, alguna BM también, híbrida que vino con carga GBT, pero ya hoy en día creo que ya casi que son muy poquitos los que traen al mercado con ese tipo de conexión. Claro. Bueno, José, no se me ocurre más preguntas para hacerte. De repente alguno me va a reclamar, no le preguntaste tal cosa, pero bueno, quedará para una segunda parte, exactamente. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, por tomarte el tiempo. Un saludo a todos tus seguidores y a toda esta comunidad y los aliento a que se den el gusto de comprarse un vehículo eléctrico, tanto por economía como también otra de las cosas es la comodidad y el placer de viajar en un vehículo eléctrico sin vibraciones, sabiendo que responde en ruta, sabiendo todas las prestaciones que tiene, las comodidades, así que bueno, el que esté indeciso,
no lo dude porque vale la pena. Menos mantenimiento también, eso sí, ahora son muy nuevitos, pero ya cuando le empezamos a sumar kilómetros nos vamos a dar cuenta que no tenemos que ni hacerle embrague, ni distribución, ni estar atrás de los kilómetros para ver qué le tengo que arreglar. Y para esa gente que dice que en unos años no va a valer nada, ya se están derribando esos mitos, y yo creo que en unos años los que no van a valer son un poco los de nafta, o que se van a devaluar. Ya no están valiendo ahora. Se van a devaluar porque lógico que el mercado es el mercado y el mercado manda, o sea, y hoy en día de cada 10 autos, 5 son eléctricos, acá en Montevideo por lo menos se está dando una condición así de los que se venden, ¿no? Pero bueno. Bueno, si estás pensando en comprarte una Donfen Vigo o ya la tenés, tenemos una comunidad de unos, creo que andamos en 360 150, más 170, sí. Miembros activos, propietarios de la camioneta. Algunos quizás están en el grupo porque quieren averiguar sobre la camioneta, pero si te querés sumar a la comunidad, me pedís el enlace al grupo y te lo mando tanto por privado o te lo dejo en la descripción del video. ¿Ah? Bueno, así que bueno, gracias. Vamos arriba, José. Nos vemos a la próxima.